Michel Foucault. El gobierno de sí y de los otros. Curso en el Collège de France. 1982-1983. Clase del 2 de marzo de 1983. Primera hora. Serie de recordatorios sobre la parresia política. Puntos de evolución de la parresia política. Las grandes cuestiones de la filosofía antigua. Estudio de un texto de Luciano. La ontología de los discursos de veredicción. La palabra socrática en la apología. La paradoja de la falta de compromiso político de Sócrates. Para empezar hoy, querría marcar varias etapas del recorrido. El hilo conductor que había elegido para el curso de este año era la noción de parresia, una noción compleja que, de tomarla en sus valores etimológicos o, en todo caso, sus valores corrientes, parece remitir a dos principios: el principio del libre acceso de todos a la palabra, por un lado, y por otro el principio un tanto diferente, claro está, de la franqueza con que se dice todo. En suma, ¿no consistirá parresia en que todos puedan decirlo todo? La palabra, en cierto sentido, lo sugiere. De hecho, como recordarán, vimos que las cosas eran un poco más complicadas. En primer lugar porque la parresia no es la libertad de palabra, la libertad de hablar concedida a cualquiera. En realidad, la parresia parece estar ligada a una organización, si no exactamente legislativa, al menos instituida, consuetudinaria del derecho de palabra y de sus privilegios. En segundo lugar, se puso de relieve que la parresia tampoco era simplemente la licencia para decirlo todo, sino, por una parte, una obligación de decir la verdad, y, por otra, una obligación acompañada del peligro que entraña decir la verdad. Para el análisis de esas diferentes dimensiones de la parresia hice referencia a dos textos. El primero, que estudié de manera un poco más extensa, era Ion, la pieza teatral de Eurípides, y, el segundo, el texto en el cual Tucídides muestra de qué manera Pericles utiliza su parresia ante el pueblo ateniense, cuando tiene que intervenir a propósito de la guerra y la paz con Esparta. A través de esos dos textos se manifestaba que la parresia estaba, primero, ligada al funcionamiento de la democracia. Recordarán que Ion la necesitaba para regresar a Atenas y fundar el derecho político ateniense básico. Por otro lado, Pericles se valía de su parresia. Tucídides lo muestra con insistencia en las reglas de funcionamiento general de la democracia. La parresia funda la democracia y la democracia es el ámbito de la parresia. En primer término, por tanto, el lazo de pertenencia circular entre parresia y democracia. Segundo, había procurado mostrarles que esa parresia suponía entonces una estructura institucional precisa, la de la eisegoría, es decir, el derecho a tomar la palabra concretamente otorgado por la ley, por la Constitución, por la forma misma de la politeia, a todos los ciudadanos. Ion, lo recordarán, no quería volver a Atenas como bastardo, porque de hacerlo no tendría los derechos iguales reconocidos solo a los ciudadanos, pero a estos sin excepción a tomar la palabra. Y Pericles solo tomaba la palabra luego de todos los demás ciudadanos o, en todo caso, de todos los que habían querido tomarla y ejercido efectivamente sus derechos. El derecho de Pericles se inscribe pues en el juego de la eisegoría. Ese era el segundo punto. El tercer punto es que, aun cuando se inscriba en el campo igualitario de la eisegoría, la parresia implica el ejercicio de cierto ascendiente, un ascendiente político ejercido por unos sobre otros. Si Ion quería tener la parresia no era simplemente para ser un ciudadano como los demás, sino para poder figurar en el protóntigon, en primera línea, de los ciudadanos. Y si Pericles tomaba la palabra, y ésta tenía por lo demás los efectos que tenía, es porque Tucídides lo recuerda, era el primer ciudadano de Atenas. Esta es la tercera característica de la parresia. Para terminar, supongo que se acuerdan, la parresia tenía lugar dentro de un campo agonístico donde se experimentaba sin cesar el peligro que representa la práctica de la palabra verdadera en el campo político. Ion mencionaba la envidia del pueblo, la envidia de la mayoría, la envidia de los más numerosos con respecto a quienes ejercen su ascendiente. Evocaba asimismo los celos de los rivales que no soportan que uno de ellos dé un paso al frente y cobre ascendiente sobre los otros. Y Pericles, al comienzo de su gran discurso a los atenienses, se refería a lo que podía ser el fracaso de Atenas. Y pedía que fueran tan solidarios con él en el revés como lo serían en la victoria. Esos son los 4 puntos, las 4 características, creo, de la parresia tal como aparecían estos dos textos, el texto del trágico y el texto del historiador. Entonces, a partir de este análisis, me parece que pudimos ver que alrededor de la noción de parresia se producía una serie de desplazamientos, de transformaciones, y ello en textos que se remontan a la primera mitad del siglo IV a.C., es decir, más tardíos que los de Eurípides, o que, de una manera u otra, se relacionan con una situación posterior a la señalada por Tucídides. Este se refería a una situación que era la de Atenas a fines del siglo V a.C.
Eurípides también escribía en esa época. En el caso de Platón, Jenofonte y Sócrates, se trata de gente que escribe en la primera mitad del siglo RVA.C. y que se refiere a la situación del momento. Entonces, ¿qué vemos? Vemos que, en lo tocante a los 4 puntos mencionados, hay modificaciones bastante notables de la noción de parresía. En primer término, una generalización de la noción, en el sentido de que la parresía, la obligación y el riesgo de decir la verdad en el campo político, ya no se manifiesta como meramente ligada al funcionamiento y solo al funcionamiento de la democracia. La parresía encuentra su lugar o, mejor, tiene que hacerse lugar en diferentes regímenes, ya sean democráticos o autocráticos, oligárquicos, monárquicos. Tanto los soberanos como el pueblo necesitan la parresía. Y los buenos soberanos, ejemplo de Filo en Jenofonte y Platón, ejemplo de Nicocles en Isócrates, debían dar cabida a ese decir veraz de sus consejeros, así como los pueblos sabios escuchan como corresponde a quienes, frente a ellos, utilizan la parresía. Por lo tanto, generalización del campo político de la parresía o, digamos, de manera aún más esquemática, la parresía, el decir veraz, aparece como una función necesaria y universal, necesariamente universal en el campo de la política, cualquiera sea la política de que se trate. La política, sea cual fuere la manera de ejercerla, en manos del pueblo, de algunos o de uno solo, necesita esa parresía. Primer desplazamiento. El segundo desplazamiento es, si se quiere, la caída de la noción en cierta ambivalencia, cierta ambigüedad de valor, como si el valor inmediato, uniformemente positivo de la parresía, tal como se dejaba ver en Eurípides o por intermedio del personaje de Pericles en Tucídides, comenzara a enturbiarse. El funcionamiento de la parresía, en efecto, parecía no poder dejar de tropezar con unas cuantas dificultades, y esto, además, ya fuera en un gobierno democrático o en un gobierno autocrático. Ante todo, efectivamente, el hecho de que la parresía dé a todos la posibilidad de hablar brinda la oportunidad de tomar la palabra tanto al peor como al mejor. Segundo, si en ella es un riesgo decir la verdad, si hay un peligro concreto en el hablar veraz, sea delante del pueblo o ante el soberano, si ni el pueblo ni el soberano saben medirse lo suficiente para no espantar a quienes quieren decir la verdad, si amenazan en demasía a quienes pretenden decirla, si se fastidian más allá de todo límite y toda medida con quienes dicen la verdad, si no son capaces de mostrar esa mesura con los parresiastas que se presentan frente a ellos, pues bien, todo el mundo se callará, porque todo el mundo tendrá miedo. Reinará la ley del silencio, silencio delante del pueblo o delante del soberano. O, para decirlo con mayor precisión, ese silencio estará poblado por un discurso, pero un discurso que será falseado, que será algo así como la mimesis, la imitación, la mala mimesis de la parresía. O sea que se simulará decir al soberano o al pueblo algo que se presentará como verdadero, pero el encargado de hablar sabrá muy bien que no dice la verdad. Sabrá simplemente que lo que dice se ajusta con exactitud a lo que piensan el pueblo o el soberano, o a lo que uno u otro quieren escuchar. En la repetición de lo que es la opinión ya establecida del pueblo o del soberano y su presentación como la verdad tenemos una práctica que es de alguna manera la sombra misma de la parresía, su imitación turbia y mala, se la llama adulación. Esta oposición de la adulación y la parresía, adulación dirigida al pueblo, adulación dirigida al soberano, puede manifestarse finalmente, de un modo u otro, como una oposición bastante moralizadora y sin gran valor. Me parece que, de hecho, la categoría de la parresía y la categoría de la adulación son sin duda dos grandes categorías del pensamiento político a lo largo de la antigüedad. Ya se trate de la teoría tan importante de la adulación en Sócrates y Platón, ya tomemos en Plutarco los textos técnicos consagrados a un problema de mucha importancia como el de distinguir a un adulador de un parresiasta, o ya consideremos, por último, las descripciones de los historiadores sobre los emperadores, sus consejeros, su corte, etc., veremos que, prácticamente durante 8 siglos, el problema de la adulación opuesta a la parresía fue un problema político, un problema teórico y un problema práctico, algo, en definitiva, que fue a no dudar tan importante a lo largo de esos 800 años como el problema a la vez teórico y técnico de la libertad de prensa o la libertad de opinión en sociedades como la nuestra. Habría que hacer toda una historia política del concepto de adulación y de todos los problemas técnicos que giraron a su alrededor en la antigüedad. Esa es la segunda transformación, paso de la noción de parresía a un registro del orden de la ambivalencia, con el problema de su mal doble en la adulación. La tercera transformación, que hemos visto bosquejarse en esos textos de comienzos del siglo IV a.C., es a grandes rasgos el desdoblamiento de la parresía, su desnivelación, toda vez que ella la parresía que Ion quería ejercer a su regreso a Atenas, la que Pericles aplicaba delante del pueblo ateniense era una manera de dar libremente una opinión sobre cuestiones concernientes a la organización de la ciudad, su gobierno, la elección entre la guerra y la paz, etc.
La parresía se ejercía pues con respecto a la ciudad entera y en un campo que tenía un carácter político directo. Ahora bien, a través de los textos de Jenofonte, y Sócrates y sobre todo de Platón, vemos que la parresía se asigna una doble tarea en cuanto debe dirigirse al menos tanto a los individuos como a la colectividad, la polis, etc. Y para ella la cuestión pasa por llevar a cabo una tarea consistente en mostrar a los individuos que, para gobernar como corresponde a la ciudad, trátese de ciudadanos que tienen que dar su opinión o de un soberano que tiene que imponer sus decisiones. De todas formas, unos y otro, deben gobernarse. Y la parresía, en vez de limitarse a ser una opinión dada a la ciudad para que se gobierne como corresponde, aparece ahora como una actividad consistente en dirigirse al alma de quienes deben gobernar, a fin de que se gobiernen como corresponde y, de resultas, también la ciudad sea gobernada como es debido. Ese desdoblamiento o, si se quiere, ese desplazamiento del blanco, del objetivo de la parresía del gobierno al cual interpelaría directamente al gobierno de sí para gobernar a los otros, constituye a mi juicio un desplazamiento importante en la historia misma de esta noción. Y a partir de ahí, la parresía va a ser a la vez una noción política que plantea el problema de saber cómo se puede disponer, dentro de un gobierno cualquiera, democrático o monárquico, de un lugar para ese decir veraz y un problema filosófico-moral. El primero es filosófico-político. El segundo es filosófico-moral, es decir, qué medios y técnicas utilizar para que quienes tienen que gobernar puedan, gracias a la parresía de quienes los aconsejan, gobernarse a sí mismos como corresponde. Tal es la tercera transformación de la noción de parresía, su desdoblamiento o, por decirlo así, el desplazamiento de su blanco. La cuarta y última modificación importante en la problematización misma de la parresía es esta: cuando Ion o Pericles se presentaban como parresiastas con respecto a la ciudad, ¿qué eran? Eran ciudadanos, y los primeros entre ellos. Ahora que la parresía tiene que ejercerse en cualquier régimen, sea cual fuere, y habida cuenta, por otra parte, de que tiene que desplegarse en una relación peligrosa, difícil de discernir, con su doble, la adulación, a razón por la cual se plantea el problema de distinguir lo verdadero de lo ilusorio, y dado, para terminar, que la parresía no tiene que impartir simplemente consejos al pueblo sobre tal o cual decisión a tomar, sino guiar a las almas de los que gobiernan, ¿quién va a ser entonces capaz de ejercerla? ¿Quién tendrá la capacidad de la parresía? ¿Quién tendrá eventualmente su monopolio? Y aquí, justamente en ese viraje de los siglos V y RV, comienza a marcarse en la cultura griega o en la cultura ateniense, en todo caso, la gran división entre la retórica y la filosofía, cuyos efectos no vamos a dejar de constatar durante 8 siglos. La retórica como arte de la palabra capaz de enseñarse, capaz de utilizarse para persuadir a los otros, y arte de la palabra que solo se efectuará, realizará, consumará plenamente si el orador es al mismo tiempo un vir bonus, un hombre de bien guión. Puede presentarse como el arte mismo del decir veraz, del decir como corresponde y del decir en condiciones técnicas tales que ese decir veraz será persuasivo. En esa medida, como arte poseído por un hombre de bien que, sabedor de la verdad, es capaz de persuadir de ella a los otros gracias a ese arte específico, la retórica puede mostrarse efectivamente como la técnica propia de la parresía, del decir veraz. Pero frente a ello, por supuesto, la filosofía se dará como la única práctica del lenguaje que es capaz de responder a esas nuevas exigencias de la parresía. Pues a diferencia de la retórica, que por definición se dirige a varios, al mayor número, a las asambleas, y actúa dentro de un campo institucional, la parresía filosófica, por su parte, podrá dirigirse también a los individuos. Podrá dar consejos particulares al príncipe, consejos individuales a los ciudadanos. Segundo, la filosofía va a presentarse, en contraste con la retórica, como la única capaz de distinguir lo verdadero y lo falso. Puesto que si en la parresía, en efecto, es preciso distinguir con claridad lo que es decir veraz de lo que es adulación, si la parresía debe expulsar sin cesar a su propio doble de sombra que se presenta como adulación, ¿quién puede efectuar esa separación? ¿Quién puede llevar a cabo esa distinción, si no, justamente, la filosofía? Ya que la retórica tiene por objetivo persuadir al auditorio tanto de lo verdadero como de lo falso, tanto de lo justo como de lo injusto, tanto del mal como del bien, mientras que la función de la filosofía es precisamente decir lo que es verdad y desechar la falsedad. Para terminar, la filosofía va a presentarse como poseedora del monopolio de la parresía, en cuanto se manifieste como operación sobre las almas, como psicagogia. Y en vez de ser un poder de persuasión que convenza a las almas de todo un poco, se presenta como una operación que ha de permitirles distinguir como corresponde lo verdadero y lo falso y dar, por idea filosófica, instrumentos necesarios para efectuar esa distinción. Creo que con ello hemos puesto en perspectiva, por decirlo así, unos cuantos de los grandes problemas del pensamiento filosófico, del pensamiento político en la antigüedad. En efecto,
Si he esbozado este resumen demasiado breve y repetitivo de lo que les dije en las clases anteriores, lo hice en el fondo por dos razones. La primera es que me parece que a partir de ahí tenemos una suerte de visión desde arriba de algunos de los aspectos principales del pensamiento antiguo, hasta el desarrollo del cristianismo. Podríamos, perdónenme el sobrevuelo, el carácter esquemático, identificar algunos de esos problemas esenciales. No digo que todos los aspectos, todos los problemas fundamentales del pensamiento antiguo estén ahí, pero creo que, a partir del problema de la parresía, sería posible señalar varios que, a la larga, podrían servir de temas de estudio. Primera pregunta: ¿cuál es el lugar del decir veraz? ¿Dónde puede el decir veraz encontrar su lugar? ¿En qué condiciones se puede y se debe hacerle lugar? Lo cual, si se quiere, equivale a decir, ¿qué régimen político es el más favorable a ese decir veraz? Una opción obvia: democracia o monarquía. Pero también, régimen imperial autocrático, régimen imperial equilibrado, compensado por la influencia y el papel del Senado. Miren, por ejemplo, el diálogo de los oradores de Tácito 2.3 en un sentido, se trata de una reflexión sobre el lugar y las condiciones de la parresía. Dado un régimen, ¿dónde puede encontrar refugio el derecho a decir la verdad, la posibilidad de decir la verdad, la obligación riesgosa de decirla? Es también el problema de la educación del príncipe, el problema del punto donde va a situarse quien diga la verdad, en la antecámara del príncipe para educarlo. ¿Quién dice la verdad debe buscar su lugar en una asamblea como el Senado? ¿Debe incorporarse a un círculo político, una escuela filosófica? ¿O, como los cínicos, debe vivir en la calle e interpelar a los transeúntes, para renovar así el gesto socrático? Todo este problema del lugar del decir veraz político en el campo político-social, me parece, ligado a una serie de interrogantes que encontramos en el pensamiento antiguo, sea en los filósofos, los moralistas, los historiadores. Segundo, me parece que a partir de la cuestión de la parresía también puede verse esbozar el tema, igualmente fundamental en la antigüedad, de las relaciones, a grandes rasgos, entre verdad y coraje o verdad y ética. ¿Quién es capaz de pronunciar un discurso verdadero? ¿Cómo se puede distinguir el discurso verdadero del discurso adulador? ¿Y qué debe ser, desde el punto de vista ético, el punto de vista de su coraje? ¿Quién se propone hacer esa distinción entre lo verdadero y lo falso? ¿Quién es capaz de tener el coraje de la verdad? ¿Y cuál es la educación necesaria? Problema técnico, por consiguiente, ¿cuál va a ser, en la educación, el punto sobre el que será preciso poner el acento? Otra serie de problemas que vemos surgir a partir de la cuestión de la parresía es la relacionada con el gobierno del alma, con la psicagogia. Para conducirse y conducir a los otros, y poder conducirlos bien conduciéndose bien, ¿qué verdades se necesitan? ¿Qué prácticas y técnicas son necesarias? ¿Qué conocimientos, qué ejercicios, etcétera? En fin, verán que con ello volvemos a la cuestión que mencionaba hace un momento. Para esta formación de la parresía, y también para la definición del lugar de la parresía, las condiciones morales en las que puede decirse la verdad y la manera de guiar a las almas, ¿a quién y a qué debemos dirigirnos? ¿Será mejor acudir al retor o al filósofo? ¿A la retórica o la filosofía? Como saben, en definitiva tenemos aquí, a mi juicio, lo que va a constituir durante más o menos 8 siglos la gran división dentro de la cultura antigua. Para terminar este primer esbozo, querría proyectarme a fines del siglo II, con un texto escrito por Luciano que evoca de manera grata esas relaciones entre filosofía y retórica. Como deben saber, Luciano pertenece al movimiento que llamamos Segunda Sofística, y que representa a fines del siglo N la reactivación, más o menos artificial, más o menos ficticia, de unos cuantos temas fundamentales de la cultura griega clásica. En cuanto neosofista, segundo sofístato integrante en todo caso de ese movimiento, Luciano debe situarse más bien del lado de la retórica. Sea como fuere, tiene con respecto a la filosofía, a la práctica filosófica y a los filósofos una desconfianza nunca desmentida. Aunque, a decir verdad, las cosas sean un poco más complicadas, y sería injusto e insuficiente decir que, en términos generales, en la gran división retórica/filosofía, Luciano es partidario de la retórica y adversario de la filosofía. ¿Acaso conozcan y fue traducido hace varios años, mal, por lo demás, y con un título inadecuado Orfi Philosophes Alencari, los filósofos en subasta en uno de sus textos que, de querer traducirlo con exactitud, se llamaría la Feria de las Existencias o el Mercado de las Existencias? Todo esto merecería una reedición apropiada. Luciano, entonces, había escrito ese texto, la Feria de Existencias, que era una parodia, una sátira de los filósofos que, en la plaza pública, presentan a los compradores, a cambio de dinero, por supuesto, modos de vida diferentes entre los cuales se puede elegir. Y en ese texto, cada uno de los filósofos se jacta de la existencia que propone a los eventuales compradores. Luego de escribir ese texto,
que como es obvio despertó no poca irritación. Luciano escribe otro que llamamos El pescador y en el cual imagina que los filósofos han intentado un proceso al autor de Les Filosofes con acento agudo Lencan. El nombre del autor procesado es Parresiades, es el hombre de la parresía. Bajo los rasgos de ese Parresiades, Luciano se presenta entonces como el enunciador de la verdad. Y en ese proceso que los filósofos, irritados por el texto anterior, intentan contra Parresiades, ¿quién va a ser el juez entre unos y otro? La filosofía. Y la filosofía, convocada como juez entre los filósofos y Parresiades, va a llamar a su lado a varios jueces auxiliares. Esos jueces auxiliares son, arete, la virtud, dikaiosine, la justicia, sofrosine, la sabiduría o la templanza, paideia, la cultura, la educación, la formación. Y el quinto juez auxiliar de la filosofía, aletheia, la verdad. La verdad, aletheia, convocada pues como juez en el tribunal presidido por la filosofía para determinar si Parresiades ha sido efectivamente culpable al atacar de manera malévola a los filósofos, dice que está muy dispuesta a acudir al tribunal para juzgarlo. Pero pide autorización para llevar con ella a dos de sus compañeras, Eleuteria y Parresía. Eleuteria es la libertad en general. Parresía es la libertad de hablar con el riesgo que comporta. Y lo interesante es que Eleuteria, la libertad, acepta ir. No solo acepta ir, sino que quiere hacerlo sin sus otros compañeros que son, en particular, elencos, la argumentación, la discusión, y epideixis, el elogio. En ese momento interviene Parresía para decir que quiere acompañar a Eleuteria, pero le es preciso llevar unos cuantos asistentes. Y como los filósofos a quienes hay que combatir, o, mejor, los filósofos que atacan a Parresiades y contra los cuales éste procura defenderse son gente pretenciosa, discutidora y difícil de refutar, es necesaria la presencia de elencos, la argumentación, y epideixis, el elogio. Se desarrolla entonces el proceso de Parresiades contra los filósofos, bajo el arbitraje de la filosofía misma y su serie de jueces. Y Parresiades, en efecto, es interrogado como en un proceso, se le preguntan su nombre y su origen. La respuesta, es Parresiades Aletinos, Parresiades, el hombre de la verdad, y se declara Filuletes, amigo de la verdad, Filócalos, amigo de la belleza, y Filaploecos, amigo de la simplicidad. Y en ese momento despliega su alegato, en el cual explica cómo y por qué ha acudido a atacar a los filósofos. Señala que, como cualquier joven de bien, comenzó por aprender la retórica. Pero, prosigue, tan pronto como advertí las ruines cualidades que un orador debe conquistar, a saber, la mentira, la impudicia y los gritos, quise unirme a la filosofía al margen de las tempestades y vivir así en un puerto tranquilo bajo su protección. Como ven, en esta definición de la filosofía al margen de las tempestades, puerto tranquilo, encontramos un tema que es común a los epicúreos y a los estoicos y, de manera general, podemos decir que a toda la filosofía moral de los siglos y hoy. La metáfora es frecuentísima. Pero también podrán ver que ese recurso a la filosofía no ocupa el primer lugar. Surge luego de una decepción debida a la retórica y a unos defectos que son los defectos esenciales, consustanciales a la práctica retórica y a los oradores. Luciano, por consiguiente, no va a escoger la retórica porque la filosofía lo haya decepcionado. Recurre a esta última porque se ha decepcionado con la primera. Pero al recurrir a ella repara en otro defecto, en cierto modo simétrico de los defectos de los oradores, que son, entonces, la mentira, la impudicia y los gritos. Pues bien, los filósofos apelan a un lenguaje que es sin duda muy honorable, pero una vez que se veían los hechos como viven, no revelan más que disputas, ambición, avaricia, etc. Por lo tanto, es preciso apartarse de la filosofía como de la retórica. Les indico simplemente este texto porque de alguna manera, justo antes de la difusión del cristianismo y el inicio del gran vuelco de la cultura antigua, es una de las expresiones más claras y gratas, si se quiere, del gran problema que, en la época de Luciano, ya tenía 6 siglos a sus espaldas, el problema de la filosofía en su relación con la retórica. Entonces, en las últimas clases que quedan, me gustaría retomar algunos de los problemas de los que ya les he hablado, el problema de la conducción de las almas, el problema de la distinción entre adulación y parresía y también el problema de esta oposición técnica, pero algo más que técnica, entre la filosofía y la retórica. Querría insistir, antes de comenzar a hablar de filosofía y retórica, sobre lo siguiente. En el problema, filosofía y retórica están presentes unas cuantas cuestiones técnicas, claro está, y las veremos, pero también me parece en todo caso, es lo que querría mostrarles que no se enfrentan simplemente dos técnicas o dos maneras de hablar, sino, en rigor, dos modos de ser del discurso, dos modos de ser del discurso que pretenden decir la verdad y producirla bajo la forma de la persuasión en el alma de los otros. Es una cuestión del modo de ser del discurso que pretende decir la verdad,
Y si me detengo en esta cuestión del modo de ser del discurso que dice la verdad es, bien lo saben, porque se trata, en el fondo, de la cuestión que siempre he querido plantear. A mi juicio, lo que merece un análisis, y un análisis no solo formal sino histórico, pues en este aspecto me parece que los análisis históricos han sido relativamente deficientes, sino discretos, es el problema de lo que podríamos llamar la ontología o las ontologías del discurso de verdad. Y con ello quiero decir lo siguiente: un discurso que pretende decir la verdad no puede evaluarse simplemente con el parámetro de una historia de los conocimientos que permita determinar si lo que dice es verdadero o falso. Esos discursos de verdad merecen analizarse de otro modo y no según el parámetro y desde el punto de vista de una historia de las ideologías que les pregunte por qué hablan falsedades a falta de decir la verdad. Creo que una historia de las ontologías del discurso verdadero o el discurso de verdad, una historia de las ontologías de la veridicción, sería una historia en la que se plantearían al menos tres cuestiones. Primero, ¿cuál es el modo de ser propio de tal o cual discurso, entre todos los demás, una vez que introduce en lo real un juego determinado de la verdad? Segunda cuestión, ¿cuál es el modo de ser que ese discurso de veridicción confiere a lo real del que habla, a través del juego de verdad que practica? Tercera cuestión, ¿cuál es el modo de ser que ese discurso de veridicción impone al sujeto que lo pronuncia, de manera que éste pueda practicar como corresponde el juego determinado de la verdad? En consecuencia, una historia ontológica de los discursos de verdad, una historia de las ontologías de veridicción, tendría que hacer estas tres preguntas a todo discurso que pretendiera constituirse como discurso de verdad y hacer valer su verdad como una norma. Lo cual implica que todo discurso, y en particular todo discurso de verdad, toda veridicción, sea considerado esencialmente como una práctica. Segundo, que toda verdad se comprenda a partir de un juego de veridicción. Y para terminar, que toda ontología se analice como una ficción. Lo cual significa además, es menester que la historia del pensamiento sea siempre la historia de las invenciones singulares. E incluso, si se quiere distinguir la historia del pensamiento de una historia de los conocimientos que se haga en función de un índice de verdad, si se quiere distinguir también de una historia de las ideologías que se haga con respecto a un criterio de realidad, pues bien, debe concebírsela de una manera u otra. Esto es lo que yo querría hacer como una historia de las ontologías que se relacione con un principio de libertad, donde ésta se define no como un derecho a ser, sino como una capacidad de hacer. Pasemos ahora a señalar en los textos del siglo R.V.A.C., y esencialmente en los de Platón, el enfrentamiento entre el discurso retórico y el discurso filosófico, entendidos una vez más no solo como discursos que obedecen leyes, principios y reglas técnicas particulares opuestas, sino también como modos de ser del discurso de verdad, modos de ser del decir veraz. Para estudiar esta cuestión y verla surgir en el pensamiento platónico, me referiré a dos textos. Uno es, en cierto modo, el texto práctico por excelencia de la parresía. O, en todo caso, el texto al que se atribuye la representación más directa de la parresía de Sócrates. En él saluda una situación en que, para Sócrates, la parresía era a la vez lo que más necesitaba practicar y lo que más peligroso le resultaba ejercer, una situación en que aquella está en su punto de conflicto más agudo, de vida o muerte, con la elocuencia político-judicial tradicional. Ese texto es, por supuesto, la Apología. El segundo texto al cual querría remitirme para tratar de señalar ese modo de ser del discurso filosófico opuesto al modo de ser del discurso retórico, es muy diferente de la Apología. En algún sentido, se trata de uno de los textos más teóricos o, en todo caso, más adornados, más libres y también más complejos. Es un texto que no se da como el juego de Sócrates con su propia vida frente a la elocuencia político-judicial que quiere matarlo. En él, la reflexión crítica sobre la retórica gira alrededor del juego del eros y no de la vida o la muerte, y se plantea el problema del elogio y del amor y, de las dos maneras de abordar ese elogio, de reflexionar sobre el amor, mediante la retórica o mediante la filosofía. Primer texto, pues, la Apología, que en cierto sentido es el más simple, el más fácil, pero a la vez el más urgente, porque se trata de la muerte de Sócrates. En ese pasaje de la Apología de Sócrates no tengo en absoluto la intención de analizar la totalidad del texto. Podemos identificar lo que parece pertinente para un análisis del decir veraz filosófico en su oposición al decir retórico, a la manera retórica de hablar. A mi entender, esa oposición entre el decir veraz filosófico y el discurso retórico puede señalarse en tres conjuntos de textos. Un primer conjunto concierne al discurso mismo, la manera como Sócrates presenta su propio discurso frente al de sus acusadores. Son las primeras líneas del texto. En otro conjunto de textos, Sócrates plantea la cuestión de su papel político y procura responder a la objeción. Pero, ¿por qué tú, que pretendes decir la verdad, jamás has hablado en una asamblea? Y por último,
Un tercer conjunto de textos concierne al papel que cumplió de hecho en la ciudad, con respecto a los ciudadanos, y que, sin ser un papel directamente político, de todos modos es valioso y hasta esencial para la ciudad. Primer conjunto de textos, entonces, aquellos, en los cuales Sócrates presenta su propio discurso en respuesta al de los acusadores, al comienzo mismo de la apología, primeras líneas, antibarras 7 y 18 ti. En efecto, desde el inicio Sócrates caracteriza a sus adversarios como personas que jamás dijeron otra cosa que falsedades. Sin embargo, esas personas que nunca dijeron una sola palabra que fuera cierta, tienen un talento. Tienen tal capacidad de hablar que pueden ante todo persuadir a quienes las escuchan e incluso, dice Sócrates con una sonrisa, han estado muy cerca de convencerlo a él, porque ya ni siquiera sabe quién es. ¿En qué consiste esa mentira persuasiva con la que esa gente que jamás ha dicho la verdad logra convencer a sus oyentes y casi al mismo Sócrates? Pues bien, en hacer creer que este último es capaz de hablar y es hábil en el arte de hablar, que posee ese arte. Contra esta imagen, forjada por sus adversarios, que por su parte son artistas en el arte del lenguaje, que jamás dicen cosas verdaderas, pero que consiguen persuadir a todo el mundo y han estado a punto de hacerlo con el propio Sócrates, ¿cómo va a presentarse este? Justamente, como la persona que dice la verdad, dice siempre la verdad y la dice con prescindencia de ese arte y esa técnica que, al hablar, permiten persuadir a los otros. Sócrates se presenta como el hombre del decir veraz al margen de toda técnica. ¿Cómo se presenta? ¿Cuáles son las características de ese decir veraz al margen de toda técnica que él exhibe? En primer lugar, dice, tiene 70 años. Nunca se lo ha citado para comparecer ante un tribunal. Jamás ha sido acusado ni acusador. Y con ello, es menester comprender que Sócrates, por un lado, hace alusión a lo siguiente: nunca formó parte de ninguna de las facciones políticas que han rivalizado y se han sucedido en el poder en Atenas luego de la época de los 30, de la abolición y la restauración de la democracia. Pero, cuando dice que jamás se presentó ante ningún tribunal, eso significa también que el discurso que va a pronunciar no participa de las formas oratorias habituales y ni siquiera de las formas oratorias convencionales ante las asambleas y los tribunales. Y utiliza una metáfora que es interesante. Dice, como jamás me he habituado a ese tipo de elocuencia, como jamás he hablado en el ámbito político y judicial de las asambleas o los tribunales, pues bien, soy frente a ustedes como un extranjero, senos. Es extranjero con respecto a ese campo político. Creo que aquí hay que prestar atención. Por un lado es un tema muy frecuente en la literatura judicial de la época, lo encontrarán en Nicias, lo encontrarán, me parece, en Isócrates y, sea como fuere, en una gran cantidad de textos. Quien se presenta ante los tribunales en general comienza por decir, como saben, jamás he sido citado a comparecer en los tribunales, jamás he acusado a nadie, soy del todo inepto para hablar y deben excusarme, me siento como un extranjero delante de ustedes. Es un tema de la literatura judicial mediante el cual el acusado destacaba que era alguien que no tenía mucho poder, que no tenía muchos amigos ni enemigos, que no formaba parte de ningún clan. Se trataba sencillamente de una manera de enmascarar lo que era la verdad misma de esa elocuencia judicial, a saber, que quien hablaba no hacía en general otra cosa que leer su propio discurso, cuando no delegaba la tarea en otro. Es decir, que el discurso era escrito por otro, un logógrafo, y por consiguiente la convención quería que ese discurso, escrito por un logógrafo, empezara por, como saben, no sé hablar, me presento ante ustedes, estoy solo, no tengo amigos, hablo como puedo. Sócrates retoma ese tema, lo utiliza y hace de él un pastiche, con esta diferencia, en su caso es verdad, es su propio discurso o, en todo caso, Platón pretende que, en efecto, lee su propio discurso y que la palabra de extrañeza que va a pronunciar en ese campo institucional político judicial es una palabra ajena a ese ámbito. ¿Ajena de qué manera? Bien, Sócrates lo dice en el pasaje de Antibarras 7 cd, el lenguaje que empleo es un lenguaje de senos, extranjero. ¿Por qué? Por 3 motivos. Primero, es el lenguaje que uso todos los días en la plaza pública, en las tiendas o en cualquier otro lugar. El lenguaje de Sócrates no tendrá entonces, en materia de vocabulario, forma o construcción, discontinuidades con el lenguaje de todos los días, primera diferencia con el lenguaje de la retórica. Segundo, el lenguaje empleado por él, y esto se señala en 17c, no es otra cosa que la serie de palabras y frases que le vienen a la mente. Hablaré, dice en 17c, mal que bien, con las primeras expresiones que se me ocurran. Este tema de un lenguaje que no hace más que traducir de inmediato y sin reconstrucción, sin artificio arquitectónico, el movimiento mismo del pensamiento, es un tema que encontraremos varias veces en Platón o Sócrates. En el banquete, 199ª signo de interrogación abierta mayor, que Sócrates dice prácticamente lo mismo y prácticamente con las mismas palabras.
obligado también él a hacer a su turno el elogio del amor, dice que en verdad es muy difícil hacer esos elogios en que supuestamente deben atribuirse a la cosa elogiada las más bellas cualidades. Él no se siente capaz de hacerlo. Hablará con palabras, onómata, y una disposición de frases, la construcción misma de la frase, besis, como surjan, o poedantistique peltousa, como resulten venir. 11. Tercera y última característica de ese lenguaje no retórico de Sócrates. La primera era el lenguaje de todos los días. La segunda, el lenguaje tal como surge, un lenguaje en el cual él dice exactamente lo que piensa, en cuyo núcleo, en el principio mismo de su enunciación, hay un acto de confianza, como una suerte de pacto entre él mismo y lo que dice. Pisteo dicaena y alego, tengo confianza, tengo fe en que las cosas que digo son justas. 3 características, entonces, lenguaje común y corriente, lenguaje tal como surge, y lenguaje de fe, fidelidad y crédito, de pistis. Es preciso señalar y creo que es algo bastante importante que esas 3 características del discurso no retórico, esas 3 características del discurso filosófico como parresía, como decir veraz, están para Platón o Sócrates muy fuertemente ligadas entre sí. Hablar el lenguaje de todos los días, decir lo que viene a la mente, afirmar lo que se cree justo, son 3 cosas que para Sócrates van decididamente juntas. Y un texto en 17 lo dice con toda claridad. No lo encuentro, pero transcribo la cita, aunque me habría gustado usar la de Boudet y no esta de la Pléyade, en la traducción de Robin, que es un poco más afectada, sin adornos de vocabulario ni estilo, cosas dichas al azar, en los términos que me vengan a la mente, porque tengo confianza en la justicia de lo que he dicho. Sin adornos de vocabulario, cosas dichas en los términos que vienen a la mente, tener confianza en la justicia. Como ven, Sócrates reagrupa las 3 cosas en cuanto constituyen para él una unidad, la unidad característica de la parresía. Ahora bien, podemos sin lugar a dudas preguntarnos, lo siguiente. Un discurso sin adornos, un discurso que utiliza las palabras, las expresiones y las frases que vienen a la mente, un discurso que a juicio de quien lo pronuncia es verdadero. Todo esto caracterizaría a nuestro entender, al menos un discurso sincero, pero no forzosamente verdadero, como es que, para Sócrates o Platón, decir las cosas sin adornos, decirlas como vienen a la mente y decirlas creyéndolas verdaderas representa un criterio de verdad. ¿Y por qué el discurso filosófico, en la medida en que obedezca a esos 3 criterios, ha de ser un discurso de verdad? Ese es el interrogante que se plantea, y creo que es el momento de referirse a la concepción que hallarán en Platón, aunque desborda de manera inconmensurable el marco de la filosofía platónica para erigirse en una suerte de forma general de la concepción griega del lenguaje del logos étimos. Este logos étimos, este logos auténtico, se refiere a la idea de que el lenguaje, las palabras, las frases, en su realidad misma, tienen una relación originaria con la verdad. El lenguaje, las palabras, las frases, llevan en su seno lo esencial, la id, la verdad de lo real al cual se refieren. Si la falsedad se introduce en la mente del hombre, si la ilusión llega a eludir o enmascarar la verdad, no es por el efecto propio del lenguaje en cuanto tal sino, al contrario, debido a alguna adición, transformación, artificio, desplazamiento con respecto a su forma propia, originaria. El lenguaje étimos, iba a decir el lenguaje etimológico, un lenguaje desnudo de todo ornamento, todo boato, toda construcción o reconstrucción, es el lenguaje en estado de desnudez, es el que está más cerca de la verdad y en él se dice la verdad. Este es a mi criterio uno de los rasgos más fundamentales del lenguaje filosófico o, si se quiere, del discurso filosófico como modo de ser en contraste con el discurso retórico. El lenguaje retórico es un lenguaje escogido, modelado y construido con el fin de producir su efecto sobre el otro. En cuanto al lenguaje filosófico, su modo de ser consiste en ser étimos, es decir, a tal punto despojado y simple, a tal punto conforme a lo que es el movimiento mismo del pensamiento, que será, sin adornos, tal cual es, en su verdad, adecuado para aquello a lo que se refiere. Será adecuado a aquello a lo que se refiere y también será conforme a lo que piensa y cree quien lo pronuncia. El logos étimos, como punto de unión entre la aletheia que se dice en él y la pistis, la fe, la creencia, de quien lo enuncia, caracteriza el modo de ser filosófico del lenguaje. Mientras que el modo de ser del lenguaje retórico radica, por una parte, en el hecho de estar construido de acuerdo con una serie de reglas y técnicas, de acuerdo con una tecne, y, por otra, el de dirigirse al alma del otro, el lenguaje filosófico carecerá de esos artificios, de esas tecnae. Será étimos y, al serlo, dirá la verdad de lo real y revelará a la vez el alma de quien lo pronuncia, lo que piensa el alma de quien lo pronuncia. Relación con el sujeto hablante y no con el individuo al cual uno se dirige, esto define el modo de ser de ese lenguaje filosófico, en oposición al lenguaje retórico.
Esta es una primera serie de indicaciones, de reflexiones que podemos encontrar sobre el decir veraz filosófico en la apología de Sócrates. La segunda serie de reflexiones, les he dicho, concierne al papel político desempeñado por Sócrates. Son los textos que van de 31c a 32. Con referencia a su papel político, en efecto, Sócrates debe responder a una pregunta. Supone que sus adversarios le hacen la pregunta siguiente: muy bien, pretendes ser quien dice la verdad, pero, ¿cómo puedes reivindicar ese papel de decir veraz, ese papel de parresiasta? La palabra no figura, pero sin duda se apunta a esa función, como verán enseguida. ¿Cómo puedes decir que eres el hombre que dice la verdad, siendo así que jamás has querido asesorar al pueblo y delante de la asamblea? Dices que dices la verdad y, sin embargo, nunca has cumplido el papel del individuo que da un paso al frente en la asamblea, sube a la tribuna y divulga sus opiniones. Y Sócrates da de inmediato la respuesta: ¿por qué nunca desempeñé ese papel de asesor en consultas públicas? ¿Por qué nunca fui el parresiasta político? Pues bien, prosigue, si me hubiese propuesto hacer política, tiempo a que mi pérdida se habría consumado y no hubiera podido ser útil, ni a vosotros ni a mí mismo. En efecto, continúa Sócrates, si uno se enfrenta violentamente a vosotros, pone en riesgo su vida. Y si aspira a resguardarla, debe llevar la vida de un simple particular. Como notarán, tenemos aquí, sin que la palabra se pronuncie, reiterémoslo, uno de los temas más fundamentales, más corrientes en esa época acerca de la parresía, a saber, que la democracia no funciona o no funciona del todo como debería, dado que aquellos que podrían o deberían sentir la obligación de desempeñar el papel de parresiastas ven tan amenazada su vida misma que prefieren renunciar a él. Sócrates se refiere a ese mal funcionamiento de la parresía, tema clásico en la época en la democracia ateniense. Quienes se oponen a la mayoría son castigados. Recuerden que habíamos encontrado exactamente lo mismo en un texto de Sócrates. Ahora bien, lo interesante es que Sócrates no tiene ningunas ganas de incurrir en el riesgo que la mala democracia hace correr a la parresía. En su opinión, no merece la pena arriesgarse a un peligro semejante. En una situación como esa, la parresía no es una obligación. Y por consiguiente, Sócrates nunca se ha presentado ante la asamblea para aconsejar a sus conciudadanos y darles sus opiniones en materia política. Para explicar esa falta de participación, esa ruptura del juego de parresía o, en todo caso, ese abandono de la función parresiástica que, en condiciones normales, podría y debería ser el papel de alguien que presume de decir la verdad a sus conciudadanos, Sócrates dice de manera muy explícita que, si no ha desempeñado ese papel parresiástico, es porque se le ha ordenado no hacerlo. ¿Y quién le ha ordenado no cumplir esa función parresiástica, ese decir veraz en la política? Pues bien, es su daimon, acerca del cual, como saben, él dice en ese texto y también en otros que jamás le da una orden positiva, jamás le indica qué hacer, simplemente le advierte cuando no hay que hacer algo. Y su daimon, justamente, le ha advertido que, en cierto modo, no debe tratar de decir la verdad de manera directa, sin rodeos, en el campo de la política. Este es uno de los primeros aspectos de las palabras de Sócrates con referencia a su papel político. Pero hay otro aspecto, porque Sócrates agrega enseguida que ha sido violenta y que incluso ha tenido que ejercer en nombre de su tribu, la de los Antióquidas, una función de pritane. Estas no son funciones para las que uno se postule o que solicite, se asignan por sorteo y por la rotación de cargos entre las distintas tribus. En consecuencia, se vio en cierto modo obligado a ejercer una función determinada. Y en ese marco, tuvo que dar pruebas de algo que vamos a ver en qué consiste. Segundo, tras la abolición provisoria de la democracia y durante el fugaz periodo de la dictadura de los 30, también estuvo encargado de una misión. Esta misión consistía en detener a alguien. Ahora bien, en esos dos casos, cuando fue violenta e incluso pritane, y cuando los 30 le asignaron una misión, se negó a hacer en una instancia lo que quería la mayoría y en otra lo que procuraban imponerle los dictadores. En tanto que la mayoría del consejo quería, en su época de pritane, juzgar colectivamente a los generales que, luego de la batalla de Arginusas, habían omitido recoger los cadáveres, Sócrates no se mostró dispuesto a aceptar esta ilegalidad dado que el derecho ateniense no admitía ese tipo de responsabilidad colectiva y se opuso a aquella mayoría. Luego, cuando los 30 le pidieron que arrestara a alguien en Salamina, León, quienes estaban encargados junto con él de cumplir esa misión, procedieron al arresto. Por su parte, Sócrates prefirió volver lisa y llanamente a su casa, en vez de ejecutar una orden que también era ilegal. Lo interesante en estas dos historias es, claro está, su oposición, por un lado, a lo que acaba de decirse antes, sobre el hecho de que su daimon le había aconsejado no mezclarse en política, y por otro, que en ambas la transcurrida bajo la democracia y la transcurrida bajo la tiranía el objetivo, el problema, en el fondo, ha sido el mismo.
ya se tratara de la democracia o de la tiranía, ya fuera el régimen, por decirlo así, de los partidos o de las facciones, ya fuera la oligarquía, Sócrates se encontró de todos modos en cierta situación que, en resumidas cuentas, equivalía a lo mismo. La función, el papel parresástico, aparece aquí, en consecuencia, con un carácter invariable, sea cual fuere el régimen, democracia o tiranía, la diferencia no es esencial. Además, tanto en un caso como en otro, hay que destacarlo, Sócrates muestra a las claras que corría peligro de muerte. Cuando era pritano y se trataba de juzgar a los generales de Arginusas, dice, debía hacer frente al peligro junto a la ley y la justicia, en vez de ponerme de vuestro lado por temor a la prisión y la muerte. Y en el caso de la orden dada por los tiranos, también esa vez, sin discusión, hice ver claramente, no con palabras sino con hechos, que la muerte, con el perdón de vosotros, no me inquietaba en lo más mínimo. Por lo tanto, tanto en el caso de la democracia como en el caso de la tiranía, la misma situación, ha aceptado arriesgar la vida. Pero cabe preguntarse entonces dónde está la diferencia, porque un momento atrás Sócrates nos ha explicado que no quiso hacer conocer su opinión al pueblo ni darle consejos porque de ese modo habría arriesgado la vida, y resulta que ahora evoca dos situaciones, en la democracia y en la tiranía, en las que aceptó concretamente arriesgarla. ¿Por qué no hay que arriesgar la vida en un caso y sí en otro? Y bien, creo que la diferencia es muy fácil de advertir cuando se examinan los textos y se ve cuál era la situación a la que se referían las dos cosas. En un caso, cuando él dice, no quise dar consejos a la asamblea porque es demasiado peligroso oponerse a la mayoría de ustedes, se trata de una parresía ejercida como un poder político directo, ascendiente que se gana sobre los otros. Se trata de la actividad política como intervención de un ciudadano que, para retomar la expresión de Lión de Eurípides, se pone en protóntigón, primera fila. Esa intervención política voluntaria por la cual el hombre, el parresiasta, va a intentar conquistar cierto ascendiente sobre los demás para decir la verdad, es política, no filosofía. El filósofo como tal, no tiene, justamente, que ponerse en la posición de pretender ganar ascendiente sobre los otros por medio de consejos políticos dados, dentro del campo político, a los actores políticos. Y con ello encontramos un tema que, un poco más adelante, Platón iba a desarrollar, como saben, en su Carta Vil, donde vimos que no daba consejos políticos al político para que éste los aplicara en la política. Veíamos con claridad que el discurso filosófico de Platón no era un discurso que, de alguna manera, tuviera que modelar el campo político, como si la filosofía poseyera la verdad sobre la política. La filosofía tiene que cumplir cierto papel con respecto a la política, pero no en la política. Y Platón se niega a dar consejos en ese campo, frente a la asamblea, a quienes van a tener que tomar decisiones. La parresía filosófica, por tanto, no será de ese tipo. No dice la verdad, en la política, a la política. No por ello deja de ser cierto, y esta es la segunda actitud, que, con respecto a la política, Sócrates tiene que desempeñar un papel de parresiasta a costa de su vida misma. En efecto, en la primera situación, no se trataba de una acción directa e inmediata por la cual el filósofo dijera a los políticos qué hacer. Pero estaba atrapado dentro de un sistema, de un juego que era el de la politeia. La constitución de Atenas, la estructura social y política de Atenas, había hecho que en cierto momento se encontrara en un puesto determinado, como Buleuta, como Pritane. E incluso se lo designó en la tiranía. En definitiva es lo mismo para hacer tal o cual cosa. Y entonces, a partir del momento en que, perteneciente a un campo social y político específico, se le pide que haga algo, cuando tiene pues que ejercer una actividad definida por el puesto al que se lo destina, la parresía es posible. Mucho más, es necesaria. Es necesaria en la medida en que, si no hiciera uso de ella, ¿qué pasaría? Él mismo cometería una injusticia. Pero la inquietud por sí mismo, la preocupación por sí mismo, el cuidado por lo que él mismo es, lo llevarán a negarse a cometerla. Y por eso provocará la irrupción de una verdad. En el primer caso, el filósofo como tal no tiene que impedir que la ciudad cometa tonterías o injusticias. En cambio, desde el momento en que, miembro de una ciudad sea en concepto de ciudadano en una democracia, o de ciudadano o súbdito con respecto a un poder tiránico o despótico, tiene que hacer algo, en ese momento, habida cuenta de que la injusticia cometida sería la injusticia que él mismo cometiera, o bien en su papel de ciudadano o en el de súbdito, el filósofo debe decir no. Debe decir no y poner en juego el principio de su negativa, que es al mismo tiempo una manifestación de la verdad. Como ven, en el primer caso, en la forma de la actividad política directa, por decirlo de algún modo, la parresía socrática es negativa y personal. Se trata de renunciar a todo lo que pueda ser ascendiente y poder político sobre los otros. Por otra parte,
en el campo político constituido por la propia pertenencia a él, y no por el ascendiente que se gana sobre los otros, el filósofo tiene que ser parresiasta, en cuanto la formulación y el surgimiento de esa verdad podrán preservarlo de lo que sería, a su juicio, la cosa por excelencia que es preciso evitar, ser el agente de la injusticia. Advertirán que aquí podemos encontrar repercusiones en lo que les decía la vez pasada acerca del sujeto gobernante y el sujeto filosofante. No deja de tratarse de la cuestión del sujeto político. La filosofía no se ocupa de la política y ni siquiera de la justicia y la injusticia en la ciudad, sino de la justicia y la injusticia en cuanto son cometidas por alguien que es un sujeto actuante, un sujeto que actúa como ciudadano, como súbdito y eventualmente como soberano. La cuestión de la filosofía no es la cuestión de la política, sino la cuestión del sujeto en la política. Y me limitaré a agregar una palabra. En los dos casos que acabamos de evocar, el de la batalla de Arginusas y la negativa a votar con la mayoría, y también en el caso de la orden dada por los 30 tiranos para detener a alguien, dije que Sócrates había hecho uso de su parresía. Podrán decirme que, con todo, es una parresía muy discreta, porque, justamente, él no tomó la palabra. No dio un paso al frente para explicar al pueblo por qué era injusto condenar a los generales de Arginusas. Tampoco fue a decir públicamente a los 30 tiranos que el arresto de León de Salamina era injusto. Se contentó con mostrarlo. Por lo demás, el texto mismo lo dice, he arriesgado la vida ergo, y no logo, no por el discurso, sino en los hechos, expresión, como saben, extremadamente corriente que opone lo que solo se hace con palabras y lo que se hace en la realidad. Aquí, por lo tanto, Sócrates quiere decir que no se ha limitado a destacar que arriesgaba la vida, sino que la ha arriesgado efectivamente. Pero hay que señalar con claridad que, si hizo valer de tal modo la verdad, no fue en absoluto logo y empleo entonces la expresión en sentido estricto, no fue en absoluto por el logos, sino ego. Lo que está en cuestión es el ergon, es decir lo que él ha hecho. Y se ha contentado, por un lado, con votar contra la mayoría. Y en el otro caso, cuando se le impartió la orden de ir a detener a alguien, simplemente volvió a su casa. Volvió a su casa a vista y paciencia de todos, ni más ni menos. Verán que con ello tenemos otro elemento importante. El primero era el hecho de que la parresia filosófica, tal como aparece en Sócrates, no es directa, inmediatamente política. Es una parresia distanciada de la política. Segundo, es una parresia en la que se trata de la salvación del sujeto actuante y no de la salvación de la ciudad. Tercero y último punto, esta parresia filosófica no pasa ni forzosa ni exclusivamente por el logos, por ese gran ritual del lenguaje mediante el cual uno se dirige a la colectividad e incluso a un individuo. Después de todo, la parresia puede aparecer en las cosas mismas, en las maneras de hacer, en las maneras de ser. Y así se funda, creo, ese famoso tema que será tan importante en toda la historia del pensamiento y sobre todo de la filosofía antigua, el problema de la actitud filosófica. Ser agente de la verdad, ser filósofo, y en cuanto filósofo reivindicar para sí el monopolio de la parresia, no querrá decir solo que uno se pretende capaz de enunciar la verdad en la enseñanza, en los consejos que da, en los discursos que pronuncia, sino que es efectivamente, en su vida misma, un agente de la verdad. La parresia como forma de vida, la parresia como modo de comportamiento, la parresia hasta en la vestimenta misma del filósofo, son elementos constitutivos de ese monopolio filosófico que ella reclama para sí. Tal vez recordarán que el año pasado, cuando hablamos de Epicteto, dimos varias veces con ese personaje tan característico de este que es el mozalbete un poco demasiado rizado, un poco demasiado perfumado, un poco demasiado arreglado que siempre es un rétor. Es un rétor y se cubre de adornos porque, en cuanto rétor, es precisamente el hombre del ornamento. En su manera de hablar, su vestimenta, su manera de ser, sus gustos y sus placeres, es alguien que no dice la verdad, alguien distinto de sí mismo. Es el hombre de la adulación, el hombre de los perfumes, el mozo afeminado. En cambio, el filósofo va a ser justamente quien no solo dice la verdad en su discurso, ese discurso étimos, sino también quien la dice, quien la manifiesta y es el individuo de la verdad en su manera de ser. Y esa verdad será también, desde luego, la virilidad barbuda a partir de... En fin, todos estos temas del filósofo parresiasta distanciado con respecto a la política, ocupado en el sujeto y no en la ciudad y dedicado por último a manifestar la verdad no solo en lo que dice sino en lo que es, no solo en el logo sino en el ergo guión aparecen con bastante claridad en esos textos de la apología. Terminaré entonces dentro de un rato lo que quería decirles sobre la apología y, si tengo tiempo, pasaremos al Fedro. Clase del 2 de marzo de 1983. Segunda hora. Final del estudio de la apología de Sócrates, oposición parresía/retórica, estudio del Fedro, plan general del diálogo, las condiciones del buen logos, la verdad como función permanente del discurso, dialéctica y psicagogia, la parresía filosófica.
Me gustaría terminar, muy rápidamente, con lo que quería decirles sobre la apología, habida cuenta de que, son, cosas a la vez muy conocidas y, ya mencionadas, el año pasado. Mi ambición ha sido mostrar que la parresía socrática no consiste de ninguna manera en proponerse decir la verdad en el campo político acerca y a propósito de decisiones políticas, sino que es, en cierto modo, una función de ruptura con respecto a la actividad política propiamente dicha. Esta ruptura está marcada por la prohibición del daimon, pero al mismo tiempo por la obligación de hacer actuar la verdad con referencia a ese campo político, toda vez que las exigencias de las estructuras políticas, son tales que quien esté situado en él corre el riesgo de convertirse en sujeto de una acción injusta. Así se señala con claridad en el párrafo 28 que un hombre de valor no tiene que calcular sus posibilidades de vida y muerte. Cuando actúa, debe considerar únicamente si lo que hace es justo o no, si se comporta como un hombre animoso o como un cobarde, y en 28 signo de interrogación abierta quien quiera que ocupe un cargo, es precisamente el cargo que Sócrates ocupaba como prítaneo, el puesto de autoridad que le asignaron los tiranos, ya lo haya escogido por sí mismo un jefe lo haya designado para desempeñarlo, tiene a mi juicio el deber de persistir con firmeza en él, sea cual fuere el riesgo, sin tener en cuenta ni la muerte posible ni ningún otro peligro, so pena de sacrificar su honor. La cuestión que se plantea ahora es, entonces, saber si anti-parresía va a limitarse a marcar esta cesura con respecto al campo político, y a hacerlo mediante un corte en el que la verdad se muestre ya sea logo, por el discurso, ya sea ergo, por la acción, el hecho, el comportamiento real. Sabrán que toda una serie de textos de la apología responden a esta cuestión, al mostrar que el filósofo debe cumplir un papel parresiástico que no es el de intervenir delante de la asamblea, y que también es otra cosa que la mera negativa manifiesta y explícita a ser un sujeto injusto. Hay una parresía propiamente filosófica, la descrita, como saben, cuando Sócrates habla de la tarea que le han encargado, no el daimon, que se contenta con dar órdenes negativas y decir, no hagas esto o aquello, sino al dios, los oráculos, los sueños y todos los instrumentos, dice, de los que puede valerse una potestad divina. Esa tarea es la que él ha decidido llevar a cabo hasta el último aliento, y a ella ha atado su existencia, la tarea por la cual rechaza todo pago y toda retribución. No soy, dice, de los que hablan cuando se les paga y no hablan cuando no se les paga. Sócrates se pone a disposición de todos, tanto ricos como pobres, con tal de que quieran escucharlo. Y lo que se señala en el texto es ese pacto de la escucha, una escucha necesaria aún antes de que comience la tarea filosófica, una escucha ya acordada. Y entonces, a esa escucha y esa demanda de los otros, ¿cómo va a responder el filósofo? Por orden del propio Dios, responderá exhortando a quienes tropiecen con él no a preocuparse por los honores, las riquezas o la gloria, sino a ocuparse de sí mismos, la epimeleia eotón, como ustedes saben. Y ocuparse de sí mismo consiste, en primer lugar y ante todo, en saber si uno sabe o no lo que sabe. Filosofar, ocuparse de sí mismo, exhortar a los otros a ocuparse de sí mismos, y esto mediante el escrutinio, el examen y la prueba de lo que saben y no saben los otros. En esto consiste la parresía filosófica, que se identifica no simplemente no con un modo de discurso, una técnica de discurso, sino con la vida misma. Me es preciso, dice Sócrates, vivir filosofando, zen filosofouta kai exetason temauton kaitos aios, y examinando, sometiendo a prueba, escrutándome tanto a mí mismo como a los otros. Eso es la parresía filosófica, y lo útil para la ciudad es esta prueba de sí mismo y de los otros, pues al actuar de tal modo como el parresía está situado en medio de ella, Sócrates, le impide dormir. Y, prosigue, si me condenan a muerte, muy bien saben que se pasarán durmiendo el resto de la vida. Esta función, que, sin ser en absoluto una función política, es necesaria con respecto a la política, esta función que no es necesaria para el funcionamiento, el gobierno de la ciudad, pero sí para la vida misma de esta y su no dormir, para la vigilia de la ciudad, la vigilia sobre la ciudad, pues bien, caracteriza a la parresía filosófica. Se darán cuenta de que esta parresía filosófica se opone, término a término, al discurso retórico. Con ella no se trata de un discurso que se practica en el campo político, en el lugar mismo de la política, en las asambleas o en los tribunales. Es un discurso distanciado, un discurso de ruptura con respecto a ese lugar del discurso retórico, y pese a ello es un discurso que, eventualmente y en algunos casos, tiene que plantearse con referencia a las decisiones de la política. Segundo, es un discurso que, en cierto modo, no se caracteriza por su objetivo, que sería persuadir a los otros. Se caracteriza mucho más, en cuanto a su origen, por el hecho de ser timus, es decir que no tiene otra forma que la de estar, en su simplicidad y su espontaneidad, lo más cerca posible de la realidad a la que se refiere. Es un discurso que no debe su fuerza, su dinamis, al hecho de persuadir,
sino a su situación al borde mismo del ser que lo dice. Tercero y último, el discurso filosófico no es un discurso que pretenda saber y, al pretenderlo, procure persuadir al otro que no sabe. Por el contrario, es un discurso que no cesa de probarse a cada instante tanto en quien lo pronuncia como en aquel a quien se dirige. Es la prueba de sí mismo, de quien habla y de aquel a quien se habla. Tal es a grandes rasgos el tema de la parresía filosófica que, como ven, coincide con temas ya mencionados el año pasado. Paso entonces rápidamente la cuestión y querría ahora llegar al Fedro, que es el otro texto en el cual me gustaría detenerme para tratar de ver cómo se formula, cómo se dibuja en Platón la oposición del discurso filosófico y el discurso retórico. No es, desde luego, que para hablar de estos problemas solo podamos acudir en él a la apología y al Fedro. En cierto sentido, el problema filosofía/retórica atraviesa toda la obra de Platón. Para no demorarme, tomo esos dos textos, elegidos, por los motivos que mencionaba hace un momento. Aquí, es de alguna manera el discurso práctico en el cual Sócrates hace actuar su propia parresía con respecto a su propia vida. Allá, al contrario, la filosofía, el arte de filosofar, va a presentarse frente a las formas más elaboradas de lo que pretende ser el arte de la retórica. No se trata pues de la vida y la muerte de Sócrates, se trata del amor. Como saben, perdón por recordarles estas banalidades, el Fedro se organiza, en general, alrededor de 4 grandes focos. Tenemos ante todo el discurso de Lisias, ese discurso que Fedro tenía en el bolsillo o en los pliegues de su manto y que, al escucharlo, lo había fascinado a tal punto que quería aprenderlo de memoria. Intrigado, Sócrates pide a Fedro que le lea ese discurso, cuyo argumento es que un muchacho debe otorgar sus favores al hombre que no lo ama y no al hombre que lo ama. Sócrates va a responder a ese discurso paradójico de Lisias, no sin hacerse rogar, diciendo que no es verdaderamente capaz de hablar y hacer tan bellos elogios. Pero hace un discurso, que es en cierto modo la réplica, el complemento y hasta cierto punto incluso el pastiche del que acaba de escuchar por boca de Lisias. Y en ese discurso, o esa imitación pastiche de discurso, Sócrates explica el discurso de Lisias. Decía que un muchacho no debe conceder sus favores a quien lo ama porque, en aquel que es el objeto de su amor, un enamorado solo ama las cualidades más bajas y vergonzosas, y, de todas formas, un enamorado, un viejo enamorado de un joven, es un pelmazo. Ese segundo discurso es seguido por otro, un tercero, que es el segundo de Sócrates y va a ser el discurso verdadero, es decir, un discurso que mantiene con la verdad relaciones muy complejas porque, por un lado, a diferencia de los dos primeros en los que solo se elogiaba a quienes no amaban y se descalificaba a los enamorados, este tercer discurso, segundo de Sócrates, es el elogio del verdadero amor, el amor auténtico. En segundo lugar, ese elogio del verdadero amor no es un elogio retórico, decidido a persuadir a alguien de una tesis relativamente difícil de sostener. Es el discurso verdadero que hace el elogio del verdadero amor. Ahora bien, la relación con la verdad, por lo tanto, es doble, porque se trata del verdadero elogio del amor verdadero. Ese es el aspecto en que este discurso de verdad se complejiza y problematiza sus propias relaciones con la verdad, puesto que, como saben, pasa por toda una serie de cosas a las que se da el nombre de fábulas, la fábula de la yunta de caballos, la fábula del amor que hace crecer plumas en el alma, etc. Ese es el tercer elemento, el tercer foco del Fedro. Y el diálogo culmina o termina, si se quiere, justamente en una reflexión consagrada sin más al problema de lo que es el arte del lenguaje y lo que es, con respecto al logos, la verdadera tecne. ¿Es la retórica u otra cosa? En segundo lugar, segundo problema ligado al anterior, el problema de la escritura debe inscribirse o no en la tecne del discurso. No tengo intenciones de examinar en detalle esta cuarta parte, querría simplemente considerarla desde el punto de vista de la historia del modo del ser del discurso verdadero y su caracterización con respecto a la retórica. En esta última parte del Fedro, me gustaría retener los siguientes puntos. Primero, en su empresa para distinguir discurso filosófico y discurso retórico y calibrar la pretensión de la retórica de ser un arte, el arte, la tecne, del discurso, del logos. En esa empresa, pues, para calibrar la retórica en función de su verdadero parámetro, hay que señalar de inmediato, ya que así lo indica el comienzo de esta cuarta parte del Fedro, que Platón no pone en absoluto por un lado lo que sería el discurso oral, el logos, y por otro el discurso escrito. Hay que señalar que a lo largo del texto, a lo largo de esta cuarta parte, la palabra logos se relaciona sea con el discurso escrito, sea con el discurso oral, sea, por último, con un discurso cuyo carácter escrito u oral queda sin determinar. Hay otro pasaje que es mucho más claro, mucho más explícito en lo referido a esa falta de división, al menos por el momento, entre el discurso escrito y el discurso oral. Es el siguiente, cuando Platón acaba de hacer su segundo discurso, tercero de la serie, que es el discurso verdadero sobre el verdadero amor, cae el velo que tapaba los ojos y los oídos de Fedro,
tan prendado del discurso de Lisias. Fedro comprende entonces que, en el fondo, ese discurso de Lisias no vale gran cosa si se lo compara con el de Sócrates. Y dice, bien, sí, es innegable que el discurso de Lisias no vale mucho, pero sin duda hay un motivo. El motivo que sugiere es este: Lisias no es más que un logógrafo, es decir, alguien que escribe sus discursos y, en cierto modo, no los pronuncia a partir de su propio logos, en la actualidad del habla. No es sino uno de esos profesionales remunerados con ese fin y que escriben discursos para otros. Y como es un hombre de la escritura, no hay que sorprenderse entonces de que su discurso sea tan chato y malo, en comparación con el que acaba de improvisar Sócrates bajo el canto de las cigarras. Ahora bien, Sócrates responde a esta hipótesis sugerida por Fedro: el discurso de Lisias no vale nada porque es un discurso escrito, y lo hace vivamente, pero, ¿por qué habrían de ser tan despreciados los logógrafos? Esos famosos políticos que pretenden no valerse de los buenos oficios de un logógrafo y presumen de hablar por sí mismos, tú sabes muy bien que, en realidad, están más atados que nadie a la escritura, porque no tienen preocupación más acuciante que la de hacer escribir sus discursos y jactarse de ellos. No despreciemos a los logógrafos, dice, pues la diferencia no es entre lo escrito y lo oral. En sí, dice Sócrates, no hay nada de ruin, aiskron, de vergonzoso, en escribir esos discursos. La cosa empieza a ser ruin, aiskron, cuando no se habla, ni por escrito ni oralmente, de una manera bella, sino mala. Por consiguiente, el problema que Sócrates o Platón plantea al comienzo de esta cuarta parte del Fedro es de manera muy explícita el siguiente: dejemos de lado, por no ser pertinente, la oposición, que era tan clásica en la época y se repetía con tanta frecuencia, entre el discurso escrito, el de los logógrafos que pasaba por ser mercancía de mala calidad, y el buen logos vivo. No es eso lo importante para Platón, no es eso lo importante para Sócrates. Es otra cosa, como determinar, sea escrito u oral, no importa, qué es el buen discurso, y, qué es el malo. Es decir, cuál es la cualidad misma del discurso. ¿El hecho de estar escrito o el de pronunciarse oralmente de una bella o una mala manera? ¿Cómo va a hacerse esta diferencia? No se hace, pues, a través de la separación de lo escrito y lo oral. ¿Cómo se hace la distinción entre hablar o escribir de una bella o una mala manera? Fedro comienza por proponer una solución que parece satisfactoria de inmediato, y dice esto: en realidad, para que un discurso, escrito u oral, sea bueno, es menester que quien habla o escribe tenga conocimiento de lo verdadero, toalités, acerca de las cosas a las que se refiere. En apariencia, todo esto es a la vez muy simple y muy directo. Todo se dice, y sin duda de eso se trata, dado que la retórica es justamente algo por completo indiferente a la verdad, pues se jacta de poder sostener una tesis u otra y de hacer pasar lo justo por injusto. La mejor prueba es su capacidad de mostrar que un muchacho debe conceder sus favores a quien no lo ama y no a quien lo ama. Por tanto, dice Fedro, que quien habla conozca la verdad y como consecuencia su discurso será bueno. Ahora bien, Sócrates no se satisface con esta solución consistente en decir, demos la verdad de antemano y, adquirida está por quien habla, la retórica podrá agregarse a ella. Y destaca lo siguiente: si la verdad se conforma con ser simplemente conocida por quien habla, en cierto modo antes de hablar, como condición preliminar, de su discurso, es lo que sugiere Fedro, su discurso no será un discurso de verdad. Para él, el conocimiento de la verdad no es un elemento previo a la buena práctica del discurso. Puesto que, justamente, si la verdad se da con anticipación a la práctica del discurso, ¿qué será la retórica sino el conjunto de los ornamentos, el conjunto de las transformaciones, el conjunto de las construcciones y juegos de lenguaje mediante los cuales lo verdadero se olvidará, se obliterará, se ocultará, se omitirá? Para que el discurso sea un discurso de verdad, no hace falta que el conocimiento de ésta se dé por anticipado a quien va a hablar. Es preciso, antes bien, que la verdad sea una función constante y permanente del discurso. Y Sócrates cita un apotegma que él mismo califica de espartano, laconiano, sobre cuyo origen no se sabe nada, porque Plutarco es el único que lo reproduce, precisamente en los apotegmata laconianos, pero tomado del texto del Fedro, de modo que puede decirse que hay una única cita, la de este diálogo platónico, y que dice, un arte auténtico, étimos tecne, es decir, un arte que está lo más cerca posible del ser que aborda mediante su propia técnica, no existe ni podrá existir en el futuro sin estar atado a la verdad. El discurso, el arte étimos, el arte auténtico de hablar, solo será un verdadero arte a condición de que la verdad sea una función permanente del discurso. Surge entonces un problema: ¿de qué manera puede garantizarse esta relación necesaria y continua del discurso con la verdad, y hacer que quien habla, en esa relación perpetua con la verdad, esté en posesión de, y lleve a la práctica la étimos tecne, la técnica auténtica?
En este punto Sócrates desarrolla su concepción de la relación entre el discurso y la verdad y muestra que esta última debe ser, no el elemento previo psicológico, en cierto modo a la práctica del arte oratoria, sino aquello con lo cual, en cada momento, se relaciona el discurso. Lo muestra en principio por medio de una generalización brutal, que va a quedar en suspenso durante toda una parte de la discusión y a cuyo respecto veremos dentro de un momento cómo la retoma y le da nuevo destino. Dice, en el fondo, ¿qué es este arte de la retórica que quiere persuadir? Pues bien, se responde, no es otra cosa que una forma general de algo que él llama psicagogia diaton logon, psicagogia por los discursos, es decir que la retórica no es otra cosa que una manera de conducir las almas por intermedio de los discursos. Por consiguiente, Sócrates no planteará su problema en el mero marco de la retórica, sino en el marco mucho más general de una categoría dentro de la cual la retórica se sitúa o debería situarse, y que es la psicagogia, la conducción de las almas, diaton logon, por los discursos. Entonces, tras postular ese principio general y mostrar por ende que no va a hablar tanto de la retórica en particular como de esa psicagogia en general, Sócrates vuelve a la definición que los oradores dan de su arte. En efecto, cuando quieren definir la técnica de su retórica, los oradores dicen que es un arte que permite que la misma cosa pueda parecer justa o injusta, o que la misma decisión pueda parecer tan pronto buena como mala. Ahora bien, dice Sócrates, para que la misma cosa pueda parecer ora buena ora mala, ora justa ora injusta, es preciso ser capaz de poner en juego una ilusión que persuada al individuo de que lo que es justo es injusto a la inversa. ¿Cómo puede generarse esa ilusión? ¿Simplemente sustituyendo lo injusto por lo justo, yendo de un extremo a otro o de lo opuesto a lo más opuesto? Desde luego que no. Habrá que ir de lo justo a lo injusto por un camino que, dice el texto, proceda por pequeñas diferencias. El verdadero arte retórico, si quiere presentar efectivamente como bello lo que es feo, como justo lo que es injusto, etc., deberá ir de uno a otro por ese camino gradual de pequeñas diferencias y no mediante un salto brusco de lo justo a lo injusto, de lo bello a lo feo, de lo bueno a lo malo, un salto que no engañaría a nadie. Ahora bien, para ser capaz de hacer esa transición de un extremo a otro, de lo bueno a lo malo, de lo justo a lo injusto, por pequeñas diferencias, y para no perderse, para que el orador no se pierda en dicho camino, es menester además poder establecer esas diferencias, y establecerlas de la mejor manera posible. Con todo, ¿cómo pueden establecerse de la mejor manera posible las pequeñas diferencias y conocerlas como son, para poder obtener el efecto de persuasión deseado? Y en este punto encontramos el famoso pasaje del Fedro, en 265 acento circunflejo, donde dice que, para conocer una diferencia, hay que ser ante todo capaz de reunir en una visión de conjunto lo que está diseminado y disperso. Y una vez que se tiene una visión de conjunto, es preciso dividir esa unidad por especies, en especies, observando las articulaciones naturales y haciendo como esas personas que saben trozar las reses y siguen las articulaciones tal como aparecen, en vez de efectuar cortes brutales. 11 No vuelvo al tema, es un topos de tal presencia en la historia de la filosofía, que supongo que la mayoría de ustedes lo conocen. Lo interesante, como advertirán, es que con ello Sócrates muestra que lo necesario para alcanzar la meta misma que se asigna a la retórica, a saber, persuadir tanto de lo justo como de lo injusto, pone de manifiesto lo justo como injusto y a la inversa no es una técnica retórica, es una técnica dialéctica. 1 Es sencillamente la dialéctica la que puede permitir conseguir ese resultado. Pero, continúa Sócrates, podríamos conceder esto y decir que, muy bien, la retórica necesita en efecto esa dialéctica y, por ende, no basta, para alcanzar su objetivo, con conocer de antemano la verdad, como proponía Fedro, sino que además es preciso todo ese conocimiento dialéctico que va a sostener el discurso y, de algún modo, a articularlo en sus desarrollos. No por ello es menos cierto es lo que podrían decir los retóricos, y la objeción que Sócrates se hace a sí mismo que por encima de esa dialéctica, y para llevar la verdad dialéctica a su efecto de persuasión buscado, es menester utilizar unos cuantos procedimientos, que son justamente los de la retórica propiamente dicha. En suma, la hipótesis contemplada en ese planteo, que Sócrates va a refutar ahora, consiste en decir, muy bien, hace falta esa función permanente de relación con la verdad que la dialéctica cumple en el discurso, pero esta dialéctica debe poder completarse mediante un arte retórico que se superponga a ella, que en cierto modo la vehiculice y produzca los efectos de persuasión buscados. Y Sócrates enumera las diferentes partes, bien conocidas por los retóricos, que las presentan como pertenecientes a su propio arte, el arte de hacer exposiciones y aportar testimonios, los indicios, las probabilidades, todo el sistema de las pruebas, la refutación, en fin, aquí tenemos todo el pasaje en que Sócrates pasa revista a las diferentes partes del arte retórico de su época. Ahora bien,
a esa reivindicación de la posibilidad, al menos, de una técnica retórica por encima de la función dialéctica, Sócrates va a responder diciendo que todos esos elementos no son, de hecho, más que rudimentos de lo que son en concreto el arte y el acto mismo de persuadir. Puesto que, ¿qué es lo que servirá para persuadir? No lo lograremos por poner al principio de nuestro discurso una exposición, acompañarla con testimonios y después destacar indicios, probabilidades, plantear una refutación, etc. Lo que nos permitirá persuadir es el hecho de saber dónde, cuándo, cómo y en qué condiciones aplicar esos diferentes procedimientos. Y en este punto hay, por supuesto, una referencia a la medicina. Lo que hace que esta cure no es que el médico conozca la lista de los medicamentos aplicables, sino que sabe exactamente a qué enfermos aplicarlos, en qué momento de la evolución de la enfermedad, en qué cantidad. Ahora bien, el médico solo es bueno a condición de no conocer simplemente la dinamis, el poder, de los medicamentos, sino también el cuerpo, la constitución de los cuerpos a los cuales los administra. Y aquí hay una referencia a Hipócrates, y acaso al texto preciso donde un médico hipocrático, se jacta de haber cambiado por completo la concepción del régimen y de haber sustituido la mera codificación de las recetas por una reflexión sobre el régimen en función del estado del cuerpo, que se pondera a su vez en función del estado del clima y del mundo entero. En referencia a esos temas hipocráticos, Hipócrates es, pues, quien sustituyó, completó o permitió que el arte médico no se limitara a ser la administración de una receta, sino un arte de curar en virtud del conocimiento del cuerpo. De la misma manera, la capacidad de persuadir, técnica de la retórica, según esta misma dice, aun cuando pueda admitirse que la dialéctica es necesaria para el discurso, pues bien, esa técnica retórica no es más que un cuerpo de recetas. Y solo será aplicable y surtirá efecto si se conoce el alma, así como el médico debe conocer el cuerpo. Es preciso conocer aquello a lo cual se aplican esas técnicas, o, mejor, esos procedimientos retóricos. Es preciso conocer el alma misma, así se dice en 270 y con acento agudo. Para dotar a otro técnicamente del arte de hablar, hay que mostrarle en su esencia, en su ousia, la naturaleza, la physis, del objeto al que se aplica el discurso, es decir el alma. Y en 271 Sócrates dice, como la función propia del discurso, el poder del discurso, logo dynamis, consiste justamente en ser, se vuelve entonces al tema que se había planteado, una psicagogia. Quien quiera ser algún día un orador de talento deberá por fuerza saber de cuántas formas es capaz el alma. Creo, entonces, que hay que entenderlo con claridad, cuando Sócrates y Platón destacan que la función de la verdad debe ser una función permanente a lo largo del discurso, y no un mero elemento previo de conocimiento. No quieren decir que el discurso necesite estar ligado a la verdad, ante todo por el conocimiento de aquello de que se habla y a continuación por el conocimiento o la apreciación de aquellos a quienes se habla. No se trata de decir que, para pronunciar un discurso de verdad, haga falta en primer lugar conocer la verdad y luego tener en cuenta a la persona a quien uno se dirige. Es menester comprender que la doble exigencia de una dialéctica y una psicagogia, de una técnica dialéctica y un saber de psicagogia, no es, reiterémoslo, una exigencia para quien habla y en función de aquellos a quienes habla. Se trata de una doble condición, dos condiciones que son absolutamente solidarias una de otra y que deben constituir el modo de ser propio del discurso filosófico. El conocimiento del ser por la dialéctica y el efecto del discurso sobre el ser del alma por la psicagogia están ligados. Lo están intrínsecamente y por un lazo de esencia, porque a través de su propio movimiento el alma podrá acceder al conocimiento del ser y porque en el conocimiento de lo que es podrá conocerse a sí misma y reconocer lo que ella es decir pariente del ser mismo. Se comprende a la sazón que el gran discurso que Sócrates ha pronunciado, ese tercer discurso, segundo para él y tercero en el Fedro, sobre el verdadero amor, el discurso que ha pronunciado sobre el delirio, sobre el tiro de caballos del alma, sobre el ascenso a las realidades, sobre el papel del eros, sobre las plumas que crecen, sobre el vuelo del alma a que recuerda, etc. Todo eso, no tenía por única función en el diálogo dar, en definitiva, un ejemplo de discurso verdadero sobre el amor, opuesto a los artificios de los discursos retóricos. Su función consistía ya en anticipar el contenido que se indica en la cuarta parte. Ese discurso mostraba de antemano el lazo existente entre el acceso a la verdad y la relación del alma consigo misma. Quien quiere seguir el camino de la dialéctica que va a relacionarlo con el ser mismo no puede evitar tener con su propia alma, o con el alma del otro a través del amor, una relación tal que modifique esa alma y la haga capaz de acceder a la verdad. Dialéctica y psicagogia son dos caras de un único proceso, un único arte, una única técnica es la del logos. Como el logos filosófico, la técnica filosófica del logos es una técnica que permite a la vez el conocimiento de la verdad y la práctica o la ascesis del alma sobre sí misma. El discurso de la retórica, el modo de ser del discurso retórico, es un modo de ser tal que,
Por un lado, la indiferencia ante la verdad está marcada por la posibilidad de decir una cosa o su contraria, tanto lo justo como lo injusto. Y por otro lado, el discurso retórico está marcado por la mera preocupación del efecto que se producirá en el alma de quien escucha. En cambio, el modo de ser del discurso filosófico se caracteriza por el hecho de que, por una parte, el conocimiento de la verdad no es en él simplemente necesario, no es simplemente un elemento previo, sino una función constante. Y esta función constante de la relación con la verdad en el discurso que es la dialéctica no puede disociarse del efecto inmediato, del efecto directo que se genera, no solo en el alma de aquel a quien se dirige el discurso, sino en la de quien lo pronuncia. Y eso es la psicagogia. Conocimiento de la verdad y práctica del alma, articulación fundamental, esencial, indisociable de la dialéctica y la psicagogia. Esto caracteriza la tecne propia del discurso verdadero, y en ello, por ser a la vez dialéctico y psicagogo, el filósofo será verdaderamente el parresiasta, el único parresiasta, cosa que el retórico, el hombre de la retórica, no es capaz de ser ni de hacer. La retórica es una atecnia, una ausencia de tecne, con respecto al discurso. La filosofía, por su parte, es la etimos tecne, la técnica auténtica, del discurso verdadero. Restaría plantear la cuestión de la escritura, tal como puede deducírsela de lo antedicho y tal como aparece al final del discurso. Trataré de recordarles esto rápidamente la vez que viene.